Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, aquí es donde está el asunto, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando presto a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto es fascinante. ¿Por qué? Porque Pablo dice, en primer lugar, Pablo presenta que tenemos fortalezas espirituales. Vamos a definir cuáles son esas fortalezas espirituales. Esas fortalezas espirituales es de donde el enemigo se atrinchera o trata de trincherarse en nuestra mente, en nuestra vida para tomar control, para llevarnos a hacer las cosas que no quisiéramos hacer. Una fortaleza, yo vengo de Cuba, soy cubano, y en Cuba había un morro, igual que lo hay en Puerto Rico, igual que lo hay en Santo Domingo y en muchos países. Hay un morro y esa es una fortaleza. Y los que han ido a un morro pueden percatarse, se pueden dar cuenta de cómo está construido al frente de una costa. Cuando los barcos estaban llegando, el morro defendía la ciudad o defendía el puerto. El enemigo se atrinchera en nuestras mentes. Se atrinchera allí. Y a través de las experiencias adversas que hemos tenido en nuestro pasado, los traumas, esas creencias falsas que hemos desarrollado en la vida, como parte de las estrategias que hemos usado para sobrevivir a un mundo complejo, hostil, todo eso está allí guardado en nuestro subconsciente. No estamos conscientes de esas fortalezas. Y ahí es donde está el problema, porque entonces si no estás consciente te encuentras haciendo cosas que tú no quisieras hacer. El comportamiento que tú no quisieras hacer. Porque lo haces inconscientemente. Y Pablo decía, lo bueno que quiero hacer no lo hago. Y lo malo que quiero hacer lo bueno que quiero hacer no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Por qué? Porque es algo inconsciente, que no nos percatamos de cómo esas cosas influencian nuestras vidas. Estoy hablando de pensamientos maladaptativos, creencias limitantes, situaciones en nuestras vidas que nos llevan a hacer las cosas que nosotros no quisiéramos hacer. Y muchas veces esos pensamientos tienden a ser, estas fortalezas mentales se expresan a menudo en términos de imperativos, categóricos. Yo tendría que ser un poquito más flaco, yo tendría que ser un poquito más gordo, yo debería hacer esto, debería hacer lo que yo. Y muchas veces estas cosas son espontáneas, llegan sin darnos cuenta. Y tienden a ser dramáticos, catastróficos esos pensamientos, esas ideas, esas cosas que tenemos en nuestra mente que nos llevan a hacer lo que nosotros no queremos hacer. ¿Y cómo aprendimos? Aprendimos todo eso a través de los guiones de vida, patrones de pensamiento que hemos arrastrado toda una vida y que nos llevan a tener una mentalidad de víctima. De víctima. Esas son las cosas que nosotros a través de la meditación necesitamos empezar a confrontar. Esos son los pensamientos que necesitamos llevar cautivos a Cristo. Y cuando yo hablo de este asunto, me gusta usar esta metáfora. En mi casa entra quien yo le permito entrar. En mi casa no entra cualquier persona, porque la puerta está cerrada. Y antes de yo dejar entrar a alguien, yo tengo que ver quién es esa persona que quiere entrar. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa, guarda tu corazón. Y de la misma forma como yo guardo mi casa y tú guardas tu casa, tú necesitas guardar tu mente.
estar a la puerta de tu mente, filtrando todo pensamiento. Pablo dice, trayendo todo pensamiento al conocimiento de Cristo. Quiere decir que todo pensamiento yo lo voy a traer a Cristo, lo voy a someter, lo voy a cuestionar, lo voy a analizar. Porque si es un pensamiento que me lleva a mí a experimentar emociones negativas, que me lleva a mí a reforzar comportamientos negativos, si es un pensamiento que no glorifica a Dios, si es una mentira que Satanás ha puesto allí para derribarme, para destruirme, para mantenerme atado a mi pasado, ese pensamiento yo lo tengo que llevar a Cristo y no dejarlo entrar. Por el contrario, si es un pensamiento positivo que me lleva a mí a glorificar a Dios, que me lleva a mí a crecer como cristiano, que me permita a mí tener la mente de Cristo, yo le abro la puerta.